bienvenidos a este curso online de Aplan, donde trataremos del modelado digital del terreno, del módulo de territorio que ofrece Aplan y todo trabajado con temas prácticos. Bien, pues hablaremos, tal como comentábamos, del conjunto de módulos de territorio que tenemos dentro de la aplicación Aplan. Intentaremos, aunque el curso está enfocado básicamente a lo que es el modelado digital, sí que me gustará daros unos pequeños apuntes, unas pequeñas nociones del resto de módulos, como es el de paisajismo y el de planificación urbanística, simplemente para que tengáis conocimiento de, evidentemente, su existencia y su aplicación, y también para rebatir ciertos tópicos o mitos referentes a estos dos módulos. En vuestra pantalla de Aplan encontraréis los módulos ubicados dentro del menú de funciones del navegador en el apartado de MDT. En otras versiones anteriores, si alguna tenéis, se denominaba módulo de territorio. Bien, pues dentro del MDT, modelo digital del terreno, tenemos agrupados estos 4 submódulos, el que es el plano de situación, el modelo digital del terreno, el módulo de paisajismo y el módulo de planificación urbanística. El curso está enfocado básicamente para el modelado digital del modelo digital del terreno y el plano de situación, pero veremos también, sobre todo al principio, 4 apuntes, lo que es el módulo de paisajismo y el de planificación urbanística. Empezaremos, si os parece, por el módulo de paisajismo, que son estas herramientas que vemos aquí. Antes de nada, lo que vamos a hacer va a ser crear un proyecto nuevo dentro de Aplan para definir todos los elementos que vayamos creando, curvas de nivel, importación de puntos, proyecto que os pasaremos también a la finalización del curso, os lo enviaremos para que podáis también incorporarlo en vuestra base de datos de proyectos y seguir pues la grabación del vídeo que está realizando en este momento. Bien, creamos simplemente un proyecto nuevo y vamos a llamarle pues curso MDT. Que haremos que el nombre del directorio sea el nombre del proyecto. Luego vendremos aquí a estas opciones para ver también algunas opciones que tenemos dentro del menú de, por ejemplo, planificación urbanística. Veremos qué significa esto de nombre, normativa de planificación, etc. La estructura de layers la dejaremos en proyecto. Damos al siguiente y finalizar. Entonces tenemos ya una estructura de un proyecto creado, sin una estructura definida, simplemente es una estructura vacía. Si vamos a menú de archivos, haciendo un doble clic en la banca de pantalla, pues tenemos una estructura de pisos en principio vacía y la estructura de conjuntos pues sin ningún tipo, digamos, de nombre establecido. Pero aquí podríamos, si deseásemos a partir de una plantilla de proyecto, pues tener unos archivos reservados, incluso en la estructura de pisos, reservados para todo el tema de topografía, para el plano que me pasa el topógrafo, para las curvas de nivel, para el mobiliario urbano, para los cálculos de desmonte y terraplenado, para el cálculo de secciones, etc. Podemos tener ya reservadas una serie de áreas, una serie de archivos para la colocación de estos elementos que vayamos a ir creando con Aplan. Bien, vamos a hablar en primer lugar del módulo de paisajismo. Bien, en principio el módulo de paisajismo no es una herramienta que me va a servir, insisto, en principio, para hacer renders de arbolados y de vegetación, etcétera, que también puedo incluirlo, pero básicamente es una herramienta que sirve para el control de planos de jardinería y obtención de informes, cantidades de plantas, precios totales de césped que hemos de instalar, la distribución de los mismos según son plantas ornamentales, el tipo de árboles frutales, etcétera. Diferentes gestión, vamos a llamarlo así, gestión de la vegetación y la obtención también de planos, pero no es un módulo pensado para obtener directamente, pues vamos a ver aquí pues una perspectiva con todo el arbolado, con todas las imágenes fotorrealistas de la vegetación, del entorno, que también lo podríamos realizar, pero en principio simplemente se trata de un módulo dedicado para lo que es la planificación de arbolado. Una parte importante
de este módulo es el vínculo con bases de datos de plantas. La obtención pues, de nombres de las mismas, una base de datos de precios, etc. Para ello, os hago un pequeño inciso. Dentro de Internet tenemos una página de un fabricante o una empresa alemana dedicada al tema de jardinería, que se llama, os la pongo aquí para que podáis luego, si deseáis descargarla, es la Bruns.de. Es una empresa alemana dedicada pues, a la comercialización de productos de jardinería y edita un catálogo, aparte de un catálogo pues, con imágenes, un catálogo en papel físico, edita un catálogo informático con los tipos de plantas, de arbustos, de árboles, su catalogación, su código y su precio, donde podéis, desde esta misma página, lamentablemente no existe la opción en la versión en español, cuando pondremos la versión en inglés, y en la parte inferior de estas páginas, veis usted que pone Downloads. Bien, aquí en Downloads os aparece las opciones de descargar diferentes tipos de archivos o de catálogos. El que os tenéis que descargar, en este caso 2012-2013, que es el catálogo de artículos, el stock list de estos productos. Esto simplemente clicáis, os lo descargáis y obtendréis un archivo de texto, en un archivo comprimido, que una vez descomprimido, en un archivo zip, una vez descomprimido os dará un archivo de texto y una información referente al mismo. Bien, por este catálogo, este articlestam 2012-2013.txt, el que tiene, como veis, más tamaño, es el que nosotros podemos incorporar como catálogo de plantas dentro de Allplan. Para ello, primero os vais a esta página, descargáis el catálogo en cuestión del año correcto, y luego, desde la aplicación, desde la herramienta al menú, iremos a intercambio de datos, diremos que queremos importar un catálogo de artículos, iremos a buscar el lugar donde hemos descargado y descomprimido dicho catálogo. En este caso, nosotros lo tenemos en el escritorio, en la carpeta curso topografía, catálogo Bruns. Aceptamos. Y aquí me aparece ya los dos archivos de texto que él detecta que están. Pero hemos de seleccionar el articlestam, el 2012-2013, o el que corresponda en el año actual. Aceptamos. Y Allplan lo que hace es ya crearme un catálogo de Allplan con toda esta información de las plantas. Bien, una vez finalizada esta lectura, yo supongo que trabajando con Allplan habitualmente os ha aparecido o habéis visto catálogo Bruns. ¿Y esto qué es? Pues bien, es este catálogo de esta empresa alemana donde tenemos este catálogo de plantas. Esto lo que ha hecho Allplan me ha creado dentro, simplemente para que lo sepamos, incluso para las copias de seguridad, dentro de la carpeta datos de Allplan, donde tenemos instalada nuestra aplicación, en la carpeta STD, carpeta estándar, donde tenemos las librerías propias del programa, me ha creado una carpeta Bruns donde hay el contenido de este catálogo de plantas. Bien, el siguiente paso iría, una vez cargada este catálogo, iría dentro de Allplan y definir en el menú superior la herramienta Opciones, en el apartado Catálogos, definir en la parte inferior derecha, donde pone paisajismo, ¿qué catálogo deseamos? Pues queremos el catálogo, en este caso único que tenemos habilitado es el Bruns. Y aceptamos. Bien, de este modo tenemos ya cargado, como ahora veremos, nuestra distribución con nuestro catálogo de plantas para ser utilizado. Bien, una vez ya tenemos un catálogo, el siguiente punto, el siguiente paso que deberíamos de hacer es ya crear los macros de plantas asociados a este catálogo. Entonces vamos a crear una colección de plantas. De hecho, si
habéis trabajado con macros, habéis visto en categoría de macros, hay una opción que pone plantas, que normalmente está vacío, excepto que vosotros ya hayáis creado algún objeto, habéis insertado algún objeto de plantas en esta carpeta. Bien, pues aquí es donde se va a crear los elementos de plantas que creamos dentro del módulo de paisajismo. Bien, pues hemos importado catálogo, vamos ahora ya al segundo paso, que es crear los macros de plantas. Para definir estos macros, lo haremos desde la primera herramienta, la que tenemos como definir elementos de jardinería. Para definir los elementos de jardinería, nos pedirá pues, bueno, que insertemos el tipo del nombre que deseamos, de qué catálogo queramos, y nos permitirá también asociar un elemento gráfico a esta planta, un elemento pues, que me va a servir pues, para representación del plano de planta, o si estuviese haciendo pues, un render, una perspectiva, me aparecería también como un elemento de renderizado, de perspectiva. Para ello podemos utilizar o bien elementos que tengamos ya en nuestra librería de Altplan, por ejemplo en categoría de símbolos, pues podríamos ir a buscar pues, objetos de 2D, y dentro de 2D pues buscar algunos objetos, por ejemplo, pues de personas, objetos en planta, y coger pues algún elemento, por ejemplo, como este. Y, pues, bueno, este será el elemento en planta que nos va a representar en 2D nuestra vegetación. Si deseásemos también crear un elemento en 3 dimensiones, para que si realizamos un renderizado me aparezca, pues simplemente utilizaríamos de la biblioteca. Incluso creo que teníamos aquí alguno descargado. Bien, aquí no teníamos ninguno, pues bueno, aquí en vegetación, SketchUp, por ejemplo, vamos a insertar un archivo de SketchUp. Lo insertaremos directamente arrastrando, Sabéis que podéis importar directamente objetos de SketchUp, descargarlos y arrastrar simplemente al escritorio donde estamos trabajando nosotros en Altplan, y tendremos ya la geometría de nuestro elemento. Bien, tendríamos los dos objetos. Vamos a escalarlo. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, pues 3 veces más grande, para que se adecue un poquito pues, a las dimensiones que vamos a trabajar. Me parece que alguien está mostrando algún problema de sonido, no sé si se oye ahora correctamente. Bien, creo que sí. Bien, pues seguimos. Primero, pues distribuimos los dos elementos de librería que nosotros vamos a crear. En este caso son un objeto que hemos importado de SketchUp, el objeto en 3D, y tenemos un objeto en 2D que hemos recuperado de nuestra librería de símbolos de Altplan. Si realizamos una animación mediante la tecla F4, pues tendríamos pues nuestro pino pues en 3 dimensiones que hemos incorporado de la librería de SketchUp. Pero insisto, no es necesario tener el objeto en 3 dimensiones para trabajar con el módulo de paisajismo. Pues ahora sí, vamos ya con la primera herramienta, que es la de definir elementos de jardinería. Y nos pide primero el elemento que vamos a trabajar. Iremos aquí a la categoría de plantas, y en categoría de plantas, si vamos al material, aquí es donde nos va a leer el catálogo Bruns, como veis en la parte superior, que hemos importado de Internet. Entonces aquí tendríamos pues diferentes tipos de plantas, de flores, etcétera, cada uno con su codificación. Pues cogemos cualquiera de ellas, vamos aquí al pin y cogemos pues un Panacea Pinus Zembra. Pues vamos a utilizar este código. Aceptamos y nos queda ya el código del artículo correspondiente en este lugar de material. Y como nombre vamos a poner, por ejemplo, pues simplemente pino. Aceptamos. Y tendríamos ya pues en el catálogo de plantas el nombre que hemos colocado y la denominación del artículo. Bien, le damos ya en aceptar. Y me pide también la layer, si quiero mantener la layer del objeto a la hora de crear el elemento, que vaya entonces a la layer estándar o a la layer actual, vamos a decir que conserve la layer del elemento, y me pide que defina el primer macrofolio. Y el primer macrofolio va a ser
este objeto, cuyo punto de inserción va a ser el punto central, se va a mostrar solo en 2D y a todas las escalas. Aceptaríamos. El segundo macrofolio será este otro objeto. Vale, estaba como un macro, por lo tanto este no lo podíamos colocar ya como macro. Lo tendría que haber disociado porque era un elemento macro. Bien, y directamente ya le damos ya en aceptar. Es un macro sin reconocimiento de líneas de arquitectura y estaría guardado en nuestra librería. De hecho, si vamos ahora ya en el menú de leer elementos de biblioteca, categoría de macros, en el apartado plantas, y me aparece el objeto pino que nosotros hemos creado. Bien, este objeto, una vez nosotros lo distribuimos o lo insertamos en pantalla, puede estar distribuido como un objeto simple, como un macro normal de plantas, pero podríamos utilizarlo o insertarlo desde las herramientas de jardinería para que nos den relación con el catálogo y con los informes correspondientes. Para ello, este es un elemento, vamos a ver. Vale. Vamos a utilizar la herramienta eliminar. Eliminamos todos estos objetos y seguidamente, una vez ya creados los catálogos, iremos creando los diferentes elementos macros de vegetación, de árboles, de arbustos, de plantas, etcétera, que deseamos. Y luego ya pasaríamos ya al tercer paso, que sería la colocación de estas plantas y arbolado. Para ello podríamos partir de un plano que tuviésemos ya previamente escaneado o un plano de AutoCAD que nos ha pasado el ayuntamiento, etcétera. Bien, la colocación la utilizaremos con esta herramienta, que es la planificación de arbolado existente. Aquí iremos a estudio, plantas y pino. Aquí tendremos el elemento que acabamos de crear y de esta forma iríamos ya colocando por los diferentes elementos de macros, o bien desde esta herramienta, o bien incluso utilizando las opciones generales de edición. Por ejemplo, las herramientas de copiar. Nosotros podemos copiar este objeto o estos dos objetos de este punto a este punto. Otras herramientas que tenemos de disponer elementos de vegetación es la que tenemos a continuación que os muestro, es la de disponer plantas. Esta herramienta de disponer plantas nos permite la creación o bien de plantas individuales a través de una línea o de superficies. La colocación de elementos individuales va asociada con el macro que nosotros hemos creado. Iríamos aquí a insertar, seleccionaríamos de estudio plantas, el elemento que hemos creado, y a partir de aquí, parecido a la planificación existente que hemos visto anteriormente, iríamos insertando los diferentes elementos de vegetación que nosotros deseamos. Las otras dos opciones que me aparecen, la de disponer en línea o de disponer en superficie, no va asociada al macro. La de disponer en línea va asociada con una línea tramada. Nos podemos colocar aquí, disponer vegetación en línea. Podríamos ir aquí a las propiedades y en las propiedades seleccionar el nombre de la planta y, como veis, nos va a leer ya el catálogo correspondiente. Pues vamos a las azaleas y vamos a utilizar una azalea póntica con esta referencia. Y esto será, pues, azaleas. En el resto de códigos de información de texto que podéis incluir, podríais, por ejemplo, colocar pues la empresa de jardinería que va a colocar las plantas, o la fecha donde se plantaron, o la fecha siguiente de poda, en fin, cualquier información necesaria que vosotros podéis utilizar en los informes a posteriori. La asignación de catálogo será bronze y aquí aceptaríamos como una línea tramada. La línea tramada es la que vosotros podéis definir desde el catálogo, la parte superior, cuando activáis también la herramienta de línea tramada, en la parte superior, son las líneas tramadas que tenemos a disposición y que podéis crear, evidentemente, a partir de cualquier elemento de librería del plan. Bien, pues vamos a crear, por ejemplo, pues esta misma línea tramada, la 395, y a partir de aquí, pues simplemente aceptaríamos, iríamos haciendo una distribución de estas plantas. Aquí
tendríamos que ver la escala del objeto y estaría dando ya que tenemos pues 33.25 metros lineales y por la disposición y el tamaño de esta planta pues caben 33 piezas correspondientes. Y la otra opción que tenemos de disponer plantas sería la de superficie. Superficie iría vinculada a una trama. Podemos venir de nuevo aquí en el menú de disponer plantas en superficie, en las propiedades, ir al menú de la planta, al catálogo Bruns, y a partir de aquí pues seleccionar pues si queremos pues un plantel pues de rosas y coger pues esta misma, la rosa Acrópolis. Aceptamos con el código que deseamos y vincularle también, evidentemente, un tipo de rayado o de superficie que deseemos. Y a partir de aquí pues marcaríamos el lugar donde han de ir estas rosas. Y lo mismo, pues en este caso tenemos 271 metros cuadrados y caben exactamente pues 3 piezas o 3 elementos de esta planta que acabamos de crear. Por tanto, como veis, el mito de que el módulo de paisajismo nos va a servir pues para hacer una perspectiva, pues bien, si tuviéramos creados estos elementos en 3 dimensiones, pues sí, podemos hacer una animación con el F4 y veríamos los objetos, pero el resto de objetos que nosotros vayamos colocando como plantación lineal, que son en totos D, o en superficie, aquí no nos aparecen. Ahora bien, lo que es interesante es que mediante estas colocaciones de objetos vamos a poder obtener estos informes. Tenemos también, aparte de las plantas, que hemos visto que desde este primer icono las creamos, aquí hacemos la distribución o planificación del arbolado existente con los macros, y en esta disponer plantas que hemos visto ahora recientemente, la distribución individual de plantas con los macros, de líneas, línea tramada y superficies por áreas. Y luego tenemos también la opción de crear objetos exteriores o de insertar objetos exteriores. Estos objetos exteriores los podemos ir a la librería también de catálogo de símbolos de estudio o podríamos ir, por ejemplo, a una herramienta que nos aparece también una librería de urbanismo y paisajismo. Entonces, en esta librería de urbanismo y paisajismo, aquí nos aparecerían, por ejemplo, pues detalles constructivos, otros árboles en planta, aparejos, zonas deportivos, etc. Es decir, diferentes elementos que nosotros pudiésemos también insertar en nuestro elemento. Observar que esto, aunque sea un símbolo, si voy a colocar una fuente tipo 1 y voy a colocar una fuente tipo 1 en este punto de nuestro plano, a la hora de insertar me aparece también que inserte la leyenda. Aunque sea un objeto, este objeto va a ser realmente contable con los informes de Allplan, aunque sea un símbolo. Y aquí iremos insertando estos tipos de objetos de librerías de elementos exteriores, mobiliario urbano, bancos, farolas, fuentes, papeleras, etc. Debemos tener una base de datos, un banco de datos gráfico para su inserción y posterior contabilidad en los elementos relacionados con los informes que vamos a ver a posteriori. Y finalmente, a la hora de insertar objetos de jardinería, podemos insertar lo que denominamos superficies de caminos. La inserción de superficies de caminos puede ser insertada de dos modos, o bien linealmente o bien superficialmente. Si queremos simplemente contar metros lineales de camino o pues metros cuadrados de pavimento de tierra o pavimento de césped en el camino que nosotros deseamos crear. El elemento línea simplemente va vinculado. Aquí podemos darle también, si deseamos, el nombre calidad y el nombre, o sea, pues por ejemplo, camino de tierra. Aceptamos y insertaríamos ya pues simplemente el eje del camino que nosotros deseamos contabilizar. Aquí nos dará, pues de camino de tierra tenemos 53,94 metros lineales, o bien podríamos insertar pues una superficie de camino con la misma herramienta, pero utilizando la opción de superficie. Le daremos también las opciones, pues camino, vamos a darle material, camino pavimentado. Aceptaríamos. Aquí podemos definirle pues cómo queremos que se represente, si con un relleno, con un rayado, con una superficie de píxel, etc. Aceptaríamos.
y marcaríamos pues la superficie del camino que nosotros deseamos crear. Y aquí nos daría pues de camino pavimentado, pues tenemos 58.38 metros cuadrados. Bien, pues esto sería las opciones que tenemos de colocación de objetos del módulo de paisajismo. Plantas individuales, plantas en línea, plantas en superficies, objetos de mobiliario urbano y superficies, elementos de caminos. Con esto quedaría ya definida la colocación de estos elementos de jardinería de paisajismo. Y el cuarto y último paso sería ya la obtención de informes. Esto evidentemente lo podríamos tener distribuido en diferentes archivos, un archivo para los caminos, un archivo para las plantas, un archivo para la topografía base, etc. Entonces, todos los informes ya de caminos tenemos dos opciones, lo que son informes y leyendas dinámicas. Los informes los tenemos incorporados en esta herramienta, son los informes de paisajismo. Entonces, pincharíamos, por ejemplo, aquí pues en informes de paisajismo, y aquí podríamos definir, por ejemplo, pues informes de plantas, de instalaciones exteriores, etcétera. Si cogemos, por ejemplo, el de plantas, abrimos, le damos, queremos ver todo, y nos va a aparecer ya un informe de Allplan, informe que evidentemente puede ser modificado a voluntad por el usuario, pues con toda la relación pues, de los códigos de referencia que nos habíamos dado, de las plantas en línea, de las plantas individuales, superficies de plantas, el número de plantas totales, si tuviésemos también pues, costes asignados, pues los costes totales de las plantas colocadas, etcétera. Pero aquí tenéis una colección de informes, historia de plantas, podemos ver también el de, por ejemplo, instalaciones exteriores. Aceptamos, le damos a todo. Y me daría, por ejemplo, la fuente que hemos colocado. O sea, que era un elemento símbolo, pero si lo insertamos como un elemento dentro del módulo de paisajismo, es un elemento contable, aunque estos sean pues, elementos un círculo y una trama. Pues me daría pues, también el dibujito del elemento, el número de totales, el coste, costes totales, etcétera. Y tendríamos finalmente para ver, por ejemplo, hemos colocado un camino, pues un informe de superficies de camino por estructura de niveles o por método de cálculo. Son dos formas, digamos, diferentes de gestionar la información que nos da. Y aquí tendríamos pues, la descripción de cada uno de estos caminos, el camino de tierra y el camino pavimentado, con toda su descripción numérica, tanto lineal, las diferentes 4 zonas en el caso lineal, y la descomposición en triángulos del camino pavimentado para obtener los metros cuadrados. Y finalmente, si vemos, por ejemplo, el otro informe, por estructura de niveles, superficies de camino por estructura de niveles, seleccionamos también todos los caminos, pues aparecería simplemente pues, el camino pavimentado en este caso, con el grosor de 3 centímetros de capa y los 58 metros cuadrados. Bien, esto en cuanto a informes. Tal como os he comentado, también podemos obtener información a partir de documentos leyendas. En el documento leyenda, pues tenemos también dentro del estándar de leyendas de paisajismo, pues diferentes tipos de leyenda. Por ejemplo, podemos utilizar la de planta nombre gráfico, número 22, donde nos aparecerá un documento leyenda que nosotros podemos insertar en cualquier lugar de nuestro proyecto. Entonces aparecerá ya la representación gráfica de nuestra planta, en este caso la representación que hemos hecho de plantas en superficie con las 3 piezas, de las plantas individuales 6 piezas y la distribución lineal 33 piezas. Y también tenemos, por ejemplo, a nivel de documentos leyenda, lo que sería la leyenda, por ejemplo, pues, de árboles existentes, resumen o esta de caminos. Por ejemplo, superficie de caminos. Aceptamos. Nos aparecerá también una leyenda con los diferentes tipos de camino que nosotros hayamos colocado. De camino de tierra, pues tenemos también los 53.94 metros lineales, los 58 metros cuadrados del camino pavimentado. Estas leyendas o documentos leyenda son elementos activos. Si nosotros insertamos un nuevo elemento camino de tierra o modificamos alguno de los existentes, nuestro documento leyenda va a verse modificado inmediatamente, sin necesidad de volver a ir al informe, volver a crear el informe y volverlo a insertar. Bien, pues hasta aquí lo que sería lo que es el módulo de paisajismo, que tal como os comentaba y como habéis podido observar, sirve más para la gestión de
la vegetación que para obtener un renderizado. Entonces la gente dice, pues modo paisajismo, pues no, yo veré allá las perspectivas, un renderizado en realidad virtual, todas las plantas en otoño, no. Es para la gestión, una empresa que sigue, por ejemplo, pues para la gestión de jardinería de un ayuntamiento o de una gran empresa, etcétera. Sería básicamente para esto. Aunque, tal como hemos visto, si asignamos algunos macros, pues una representación 3D, pues podríamos obtener representaciones en animación de estos objetos, pero no es el objeto fundamental del trabajo con el módulo de paisajismo. Bien, todo esto lo hemos creado en un archivo que vamos a llamarle, vamos a un menú de archivos, módulo paisajismo. Bien, pues una vez visto el módulo de paisajismo, vamos a crear otro archivo para ver el siguiente módulo, que será el módulo de urbanismo. Desactivaremos el archivo de paisajismo y vamos a ver todo lo referente al módulo de urbanismo. Bien, el módulo de urbanismo o de planificación urbanística son las herramientas que encontramos dentro del grupo Modelo Digital de Terreno en el apartado de planificación urbanística. En el módulo de planificación urbanística tenemos todas estas herramientas que son las que vamos a desglosar un poco a continuación. El módulo de planificación urbanística es un conjunto de herramientas adecuadas para el trabajo, por ejemplo, en ayuntamientos, diputaciones, organismos encargados de gestión del territorio, de planificación del territorio, etcétera. Es parecido o análogo a lo que hemos visto en módulo de paisajismo. Vamos a poder distribuir toda una serie de elementos, pues, de solares, de tipos de edificios, tipos de suelo, para que, pues, para obtener a posteriori, pues, unos informes, saber, pues, cuántos metros cuadrados de superficie terciaria tenemos disponibles o cuántos edificios de 3 plantas están actualmente vigentes de remodelación, etcétera. Tener un control, gestión urbanística del territorio. Bien, para la obtención de estos planos e informes y aprovechamiento evidentemente del terreno, planos de zonas verdes, edificaciones, etcétera, se ha de seguir toda una serie de pasos para la construcción y creación de todos estos elementos gráficos. El primer paso que hemos de realizar y que hemos de tener en cuenta sería la base del plano, que sería la base topográfica o la base del proyecto donde nosotros vamos a trabajar. Para esta base, donde vamos a insertar nosotros diferentes elementos, pues, de parcelas, de solares, de edificios, tenemos dos opciones, básicamente más opciones, pero resumidamente tendríamos información vectorial. Tenemos un plano que nos ha dado el ayuntamiento, nos ha dado la diputación, es un plano que está en 2D o puede estar en 3D, con DXF, con DGN, DWG, etcétera, que nosotros importamos y podemos tenerlo como base. O bien podemos utilizar la herramienta de importar un elemento raster. Es un elemento no vectorial, un archivo de imagen, por ejemplo, escaneado, y a partir de aquí, de este elemento escaneado, obtener una distribución de nuestra ciudad para apoyarnos a la hora de colocar todos estos elementos de solares, tipos de superficie y demás. Vamos a verlo con ejemplos, que será lo más claro. Y para ello, lo primero que haremos será ver el elemento vectorial. Si nos han pasado, pues, un plano, por ejemplo, pues en DXF o en DWG. Vamos, por ejemplo, aquí, urbanismo. Y tenemos, por ejemplo, pues un archivo que nos han pasado, pues, en DXF. Pues directamente, pues, cogemos nosotros este archivo de DXF, lo arrastramos en nuestro escritorio de Allplan.
Y una vez ya transferidos todos los elementos, tendríamos ya la base pues, de nuestro proyecto. Bien, este elemento, si lo arrastramos tal cual, pues aquí podemos ver que tenemos ya elementos, pero estos elementos, si observáis con el cursor, nos dice que son líneas 3D. ¿Esto qué significa? Que si nosotros hacemos una perspectiva, vamos a ver estos elementos, incluso una vista frontal, que tienen pues una altura, están colocados en el espacio. Y esto puede aparecer o puede ser pues útil para hacer un plano, unas vistas en renderizado, en animación. A la hora de colocar elementos superficies o elementos en 2D, nos va a ser un gran inconveniente, porque este elemento, por ejemplo, no va a ser un elemento cerrado, porque va a estar en el espacio, por tanto no me va a detectar las áreas, voy a tener problemas. Entonces lo que haríamos sería insertar este elemento, vamos a deshacer, y vamos a insertarlo, pero no simplemente arrastrando, sino mediante las opciones de importación de archivos. Entonces, cuando vamos dentro de archivo y vamos a la opción de importar, y quiero importar, en este caso datos de AutoCAD, por ejemplo, y vamos a importar el archivo de urbanismo ciudad base, pero en el menú de opciones lo que vamos a indicarle es que me lo importe, me transfiere todos los elementos como objetos 2D. Aceptamos, abrimos y el resto de conversiones, de colores, y esto lo dejamos por defecto, de tal forma que tendríamos exactamente lo mismo, pero este elemento ya sería un objeto 2D. Si tenemos una perspectiva ya no nos aparece. A la hora de buscar áreas cerradas para insertar diferentes características pues, de superficies de suelo, pues aquí podemos ya buscar capturas automáticas de geometrías, etcétera. Bien, pues podríamos insertar también otros, por ejemplo, tendríamos el nomenclator de la ciudad, pues arrastraríamos en este caso aquí directamente, como es un objeto, en este caso de textos, pues me aparecería simplemente pues, con los textos. Y si quisiésemos la otra capa, que serían las curvas de nivel, pues podríamos también insertarlo pues, como curvas de nivel. Bien, todos estos objetos nos quedan insertados en un único archivo, y si vamos al menú de Layers, doble clic en menú de Layers, me aparecerán pues dentro. Vamos a comprimir todas las que nos interesan y nos aparece pues dentro de Extern pues el archivo que hemos insertado, ciudad base, y las diferentes layers. Entonces tendríamos que saber pues la persona que nos ha dado esta información, pues en qué layer están las curvas de nivel, en qué layer están los edificios, etcétera, pues para que nosotros podamos activar o desactivar las layers pertinentes para nuestro trabajo. Bien, pues esta sería la primera opción que tenemos a la hora de importar un proyecto, un plano que nos sirva de base para trabajar con el módulo de planificación urbanística. Una vez tenemos ya importado nuestro plano base, que podíamos tenerlo, por ejemplo, en un archivo, que sea módulo urbanismo, vamos a llamarle plano base de XF 2D, para que tengamos claro qué hay en esta información. Y a partir de aquí podríamos poner, pues vamos a ponerle los datos urbanísticos. Esto lo pondríamos como referencia, nos vamos a trabajar en el archivo número 3. Bien, en el proyecto estamos trabajando, es importante también definir qué base de datos urbanística vamos a utilizar. La base de datos urbanística la encontramos en la primera herramienta que tenemos en la parte izquierda, la parte superior izquierda, que pone planificación. Y dentro de planificación aquí nos aparecen los diferentes tipos de suelo, si son suelos de edificación, o son infraestructuras, o abastecimiento, zonas verdes, etcétera. Cada uno de estos elementos y con diferentes elementos ya creados para su utilización. Por ejemplo, tipos de edificación, o queríamos ir, por ejemplo, a suelos, pues si suelo residencial, terciario, industrial, etcétera, oficinas, lo que nosotros queramos. Los elementos se dividen, esta librería, en lo que sería la parte de la izquierda, o sea que hay una correspondencia izquierda-derecha, son exactamente los mismos. El de la izquierda sería el utilizado para planos en blanco y negro,
y el de la derecha para planos en color. Si a alguien le aparece este menú en alemán, que nos lo informe por chat o por correo electrónico y le enviaremos la traducción al español. Bien, esta base de datos la utilizamos o la cargamos previamente desde el menú de proyectos, en el apartado posterior, en proyectos, y en las propiedades del proyecto, en este caso curso MDT, con el botón de la derecha, nos vamos a propiedades y en la parte inferior vais a poder ver la asignación símbolos de urbanismo, este apartado que aparece aquí, y aquí tenemos esta carpeta, es decir, la de estándar es la que está cargada en la carpeta etc, el plan ZVO, y si deseásemos modificar nosotros esta estructura que hemos visto de librerías, podríamos siempre con el botón de la derecha decirle copiar, insertarla por ejemplo en estudio, botón de la derecha insertar, sería el plant V1, es decir, el 0 sería el original no modificable que está en la carpeta etc del plan, el que lleva el programa, este no es modificable. Si deseamos modificar, con el botón de la derecha copiar y luego directamente botón de la derecha en estudio insertar. Bien, una vez insertado, este elemento es el que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para planificación. Es verdad que podemos utilizar el 0 o podemos utilizar el 1 que está en estudio. Y este está plano de urbanismo 1, el que nosotros podemos modificar porque lo tenemos en nuestras librerías. Bien, esto es lo que aparece aquí dentro de las propiedades del proyecto. Seguro habéis entrado aquí infinitas veces y quizás lo habéis preguntado un momento, pues, ¿esto es símbolo de urbanismo qué significa? Pues es esta librería. Bien, aceptamos y aceptamos. Bien, siguiente paso, una vez tenemos ya el plano de urbanismo colocado, el plano que nos va a servir de base, tal como he comentado antes, este plano podría ser también un plano no vectorial, un plano rasterizado, luego veremos también cómo lo insertaríamos. Pues el siguiente paso sería ya definir las diferentes zonas de planificación de nuestro territorio. Para ello utilizaremos la herramienta que tenemos en la parte inferior izquierda, parte superior izquierda, planificación. Y aquí pues utilizaremos primero pues suelos planificación. Pues vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, pues un suelo residencial. Aceptaríamos y marcaríamos pues en un área pues el suelo residencial que nosotros deseamos. Pues mira, suelo residencial a este punto, hasta este punto de aquí, etcétera. Aquí iremos capturando los diferentes puntos. Esto se ha distribuido por layers, pues podemos utilizar una captura automática, etcétera. Vamos, por ejemplo, a suponer que sea pues esta zona. Y aquí nos pediría que insertemos ya una leyenda, que podemos insertar una leyenda y sería el suelo residencial. Vamos a colocar otra zona que va a ser, por ejemplo, elemento terciarios industrial. Y el elemento terciario es industrial, resulta que lo tenemos pues en esta otra zona que vamos a colocar por aquí arriba. Si tuviésemos activada la captura automática de geometría, podríamos pinchar directamente en un área para que nos detectase las capturas de puntos, el elemento cerrado, en este caso no sé exactamente cómo está distribuido, por lo tanto lo que haremos será definir, por ejemplo, un área, así a grosso modo, donde aquí vamos a tener pues la otra zona. Y de esta forma iríamos colocando diferentes tipos de suelos, como estáis viendo aquí, que luego evidentemente nos va a servir para colocar los informes. Podríamos colocar también, por ejemplo, tipos de edificación. Pues si son de viviendas aisladas, viviendas adosadas, límites de construcción, es decir, todos los elementos que veis en este caso, en esta opción. Como lo tenemos ahora en estudio, o sea, aquí podemos ir a definición de grupos y aquí podríais pues, crear o a definir diferentes otros tipos de suelos, usos dotacionales, infraestructuras adecuadas para el trabajo en el proyecto. Bien, pues vamos a poner, por ejemplo, el límite de construcción. Aquí podríamos, pues mira, aquí tenemos un límite de construcción que viene por esta zona. Aceptaríamos y tendríamos también la leyenda con el límite de construcción. Bien. El primer paso sería pues insertar lo que son los diferentes tipos de elementos de planificación. Y aquí tenéis pues las librerías de todo lo que tenéis, por ejemplo, zonas verdes, pues vamos a colocar césped y vamos a colocar una zona verde de césped, o por ejemplo, aquí.
o una lámina de agua. Vamos a cambiar, por ejemplo, y vamos a poner en lugar de zonas verdes, superficies de agua, y en superficies de agua, pues superficies en esta zona. Pinchamos aquí dentro y tendríamos ya la superficie de agua. Y vamos a definir un área de inundación, porque la área de inundación vendrá definida por esta zona. Bien, pues aquí tendríamos esta distribución de estas diferentes zonas con diferentes colores, diferentes códigos, donde luego nosotros vamos a poder obtener información. Y todo esto en la primera herramienta, la de planificación. Dentro de estos suelos podemos definir luego lo que son solares. Solares, es donde definimos nosotros ya pues un uso arquitectónico, por ejemplo, del mismo. Podemos definir pues nombre del solar, el nombre que deseemos, tipo de edificación, pues si es un área residencial genérica o es de áreas mixtas, uso terciario, lo que veis aquí. Vamos a poner, por ejemplo, pues área residencial exclusiva. Entonces, aquí es donde podemos poner pues el número de viviendas, las cotas, rasante, el tipo de edificación, si es bloque abierto, manzana, vivienda unifamiliar pareada, aislada, comercio, etcétera. Todo lo que aquí estos elementos evidentemente son también modificables. Aceptamos y luego a partir de aquí pondríamos ya lo que es el solar. Este solar pues, podría ir indicado, por ejemplo, también pues, con una captura automática, es decir, que este elemento va a ser el solar S1. Aceptamos y lo vamos a colocar, por ejemplo, en esta zona. Y aquí tendríamos pues, que toda esta zona recubierta en azul, dentro de esta zona urbanizable, pues tendríamos este solar 1 con una superficie de 4.958 metros cuadrados. Bien, pues colocaríamos los solares, sería pues el uso arquitectónico, el tipo de uso, el tipo de edificación que refiere al solar en cuestión. Y dentro de este solar, evidentemente, pueden haber edificaciones, edificios. Pues aquí podemos definir el tipo de edificio que va a haber dentro de este solar. Entonces, el tipo de edificación, pues podemos primero definir también lo que será la representación de este edificio. Por esta representación sí que va a ser en perspectiva, vamos a poder ver una volumetría muy simple de la representación del edificio. Pues el nombre del edificio, aquí pondríamos, no sé, pues la referencia catastral o el código que deseásemos. Y luego tenemos elementos pues como el color de la cubierta o si deseamos mostrar las líneas de cubierta o estos elementos de trama y superficies de rellenos en planta, como queremos que se represente el edificio. Y la definición del piso. Definición de piso es donde nosotros vamos a definir pues el tipo de edificio. Pues si va a tener pues 4 unidades de vivienda, 3 plantas altas, una planta baja más 3 más cubierta, con las cotas, etcétera. Aquí podemos definir las características concretas de cada uno de estos edificios. Aceptaríamos y a partir de aquí definiríamos ya pues la posición del mismo, ¿no? Pues vamos a poner, por ejemplo, un edificio sin la captura automática. Vamos a desactivarla, que nos venga pues de este punto pues a este punto de aquí, y pendiente arista aquí, y pendiente arista aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya un edificio, que si lo animamos con el botón F4, nos daría la representación de este edificio. Ya insisto, a nivel muy esquemático. O sea que las diferentes superficies que hemos definido como superficies de zonas de planificación, me aparece también en animación, así como los solares o límites de edificación, etcétera, me aparecería también en animación. Bien, pues iríamos colocando los diferentes edificios que nosotros deseásemos de esta forma. Definir primero la representación tal como hemos visto, la referencia cadastral, pues otra diferente. La definición del piso, pues en este caso será pues 2 pisos y el número de plantas 1, aceptaremos. Y en este caso irán pues en esta zona de aquí y pendiente aquí y aquí. Y tendríamos ya pues este objeto. Evidentemente esto lo podemos utilizar pues con las herramientas de girar o haber insertado primero el plano para colocarlo, etcétera. Y si giramos primero el plano y luego insertamos los objetos, o insertamos el objeto y luego cambiamos la orientación del mismo. Bien, pues una vez definido lo que sería ya el edificio, tenemos también otras herramientas
que es la colocación de herramientas de piso, donde ponemos seleccionar planta de piso, nos dicen qué edificio marcaríamos el edificio y aquí podemos definir pues denominaciones de plantas, tipos de usos, etcétera, para cada uno de estos edificios. Como veis, es tema básicamente de gestión urbanística. Bien, pues una vez ya colocados lo que serían los diferentes elementos de planificación, los diferentes solares, los edificios y los diferentes elementos de planta, podemos colocar también, por ejemplo, pues, superficies de separación de zonas, etcétera. A partir de aquí lo que vamos a hacer ya es el apartado de informes. Los iríamos colocando y a partir de aquí iríamos la obtención de informes o modificación. La obtención de informes la obtendremos, por ejemplo, pues dentro de las herramientas de informes de urbanismo. Tendríamos, por ejemplo, normativa de símbolos de dibujo. Vamos a coger, por ejemplo, este mismo. Abrimos, le damos en todo y nos daría pues de todas las áreas. Tenemos zonas industriales, zonas residenciales, y, bueno, un resumen de los metros cuadrados de cada una de estas zonas. Podríamos también, por ejemplo, utilizar un informe de urbanismo, pues de un resumen, por ejemplo, de planos. Y algún otro informe, pues tengo alguno de edificio, por ejemplo, este edificio resumen sería otro informe. Entonces, simplemente se trata de irlos abriendo y ver qué es lo que hay en estos informes y si no hay exactamente la información que deseamos, pues modificarla a voluntad. Vamos a definir todos los edificios y aquí me parecería, pues con una pequeña representación también gráfica, pues de los dos edificios. Uno con 4 plantas, con 2 plantas, la superficie en base, volúmenes, etcétera. De cada uno de los edificios que tengamos nosotros en nuestro plano. Evidentemente, pues para la planificación urbanística o gestión urbanística del territorio, pues una herramienta pues válida y muy útil. Y finalmente tendríamos, evidentemente, el apartado de modificaciones. Las modificaciones las tendríamos en el apartado inferior, donde podemos pues modificar edificio o modificar representación del edificio o modificar planificación solar. Son las herramientas donde podemos nosotros modificar este solar. Pues resulta que en lugar del S1 pues es el S22 y en lugar del tipo de usos pues residencial genérica va a ser un área residencial especial, pero hemos cambiado la normativa. Aceptaríamos, aquí podemos cambiar también la representación del mismo, si queremos con colores, con un borde de un determinado ancho, etcétera. Por tanto, las modificaciones lo haríamos desde estas herramientas. Os pasaremos también información de un pequeño tutorial que hay de planificación urbanística. Os lo muestro ahora en pantalla, que lo veáis. Un pequeño tutorial con las herramientas básicas que hemos visto, ¿no? Entonces se trata básicamente de esto, ¿no? Pues a partir de un plano, pues obtención de estas diferentes áreas, de zonas de suelos, si es comercial, residencial en este caso, donde hay instalaciones lúdicas, elementos de infraestructuras, zonas verdes, etcétera. Para la obtención de estos elementos de planos. Bien, por este pequeño tutorial también os lo facilitaremos con la documentación que os entregaremos al final del curso. Bien, y tal como comentaba, hay también una opción en el momento de tener el plano base, donde vamos a hacer toda nuestra planificación, que sería partir de un plano raster. Esto es una herramienta incluida con el plan, la importación de archivos raster, no sé si la conocéis, pero os la muestro a continuación. Para ello, lo que haremos será, vamos a trabajar en otro archivo, donde vamos a llamarle pues módulo urbanismo, plano raster, plano base raster. Desactivamos el resto de archivos. Y en este archivo número 4 vamos a importar un archivo raster. Un archivo raster es un archivo de imagen, puede ser un TIFF, un JPG, un BMP, una fotografía para entendernos, donde al plan lo que permite es
incorporarlo y rasterizarlo en información de píxel. Es decir, lo que no hace es vectorizar. Vamos a verlo. Tenemos un archivo, por ejemplo, este aquí, de Luyengo. Un archivo de imagen. Incluso esto puede ser útil, no solo para temas de urbanismo, sino, por ejemplo, pues para planos antiguos de hace 20 años que simplemente tenemos información gráfica en papel escaneada y deseamos importarlo hacia el plan pues para hacer modificaciones, para trabajar y no tener que delinear absolutamente todo este trabajo. Bien, pues tendríamos esta información, este plano, con manchas por la parte inferior, etc. Esto es un archivo de imagen. Evidentemente, a más resolución, a más tamaño de imagen, más píxeles, más exacto va a ser la información que nosotros vayamos a poder representar en Allplan. Bien, pues el procedimiento para trabajar con plano raster es el siguiente. Nos iremos en el apartado de funciones, en módulos adicionales, y en módulos adicionales vamos a buscar la herramienta de planos raster. Es una herramienta que está incluida no en el módulo de urbanismo, sino en las herramientas genéricas de Allplan Arquitectura. Bien, aquí tenemos varias herramientas, pero básicamente se trata, primero, de convertir el archivo de imagen, TIFF, TGA, BMP, convertirlo a un formato RLC, que es un formato rasterizado de Allplan, y luego insertarlo en nuestro proyecto. Para ello, ¿qué hacemos? Pues nos vamos en la primera herramienta de todas, que es la de convertir archivo en formato raster RLC. Pincharemos aquí y nos pide dónde está el archivo de imagen. Pues nos vamos a buscarlo en nuestra carpeta. Pues vamos aquí en urbanismo y vamos a buscar, nos está buscando archivos TIFF. Yo quiero buscar todos los archivos y quiero insertar el JPG, el plano antiguo de Luyengo. Aceptamos y ahora me pide el nombre del archivo que va a crear de plano raster, que si observáis tiene la extensión RLC, y por defecto me lo va a incorporar ya dentro del proyecto donde nosotros estamos trabajando. Por tanto, vamos a mantener el proyecto, evidentemente, y vamos a mantener, por este caso, pues el mismo nombre. Me pide también un factor valor de luminosidad para la conversión, un factor un tanto por ciento. Vamos a dejarlo al principio en la mitad. En planos en blanco y negro normalmente se coloca a 50, y esto es para distinguir las diferentes tonalidades o degradados de grises o de colores. Si el archivo de imagen origen fuese en color, pues tendremos que jugar pues, con valores más pequeños o más elevados. Entonces se trata de ir probando el archivo. No podemos tener un valor genérico para todos los archivos de imagen. Si predomina un color rojizo, pues ponemos, por ejemplo, colores o valores de 20. Igual si los colores son más oscuros, pues con un valor más elevado nos funcionará. Y se trata de irlo probando. Bien, aceptamos este valor de luminosidad. Y ya nos ha transformado el archivo JPG a un archivo RLC dentro del proyecto. Bien, con esta herramienta. El siguiente paso sería insertar el archivo RLC o imagen raster de fondo. Cuando vayamos a insertar, nos pide la imagen raster que deseamos, pues lo tenemos ya dentro del proyecto, imagen esta de aquí, aceptamos, y luego nos pide el color de la imagen que va a insertar, el número de píxeles, los puntos por pulgada, la resolución, factor de zoom. Bien, estos valores, si no los conocemos, podemos dejarlo en principio por defecto o apuntar los que nos aparece aquí, para luego cambiar, por ejemplo, pues el factor de zoom, pues ponerle, si me ha parecido pues la mitad de pequeño, pues darle aquí un 2 y me aparecerá el doble de grande. Es decir, que me sirva para escalar la imagen. Simplemente lo que hacemos nosotros es aceptar con estos valores y tenemos ya insertado en nuestro proyecto, observar el plano que nosotros hemos rasterizado o importado. Esto no son líneas. Si observáis, cuando nosotros estamos encima, no nos dice que esto ni es una superficie de píxel, ni es una línea, ni es una trama, simplemente es una base de fondo para poder trabajar. Esto mismo lo podemos haber hecho desde el menú de módulos genéricos, insertar, por ejemplo, una imagen raster, una superficie de píxel. Entonces, al insertar una superficie de píxel, yo podría venir aquí y decir que quiero insertar, pues dentro, vamos a escritorio, para que veáis la diferencia. En urbanismo, el plano, inserto este plano, dice
quiero copiar en estudio, le digo que no, e insertaría, por ejemplo, esta imagen aquí, desde este punto a este punto de aquí. Bien, esto es una imagen, si observáis, una superficie de píxel. Y en cambio aquí no nos está diciendo nada. Pero para trabajar y tener que dibujar aquí encima es mucho más cómodo y mucho más perfecto trabajarlo como imagen raster que no como superficie píxel. Como superficie píxel podemos tener también el inconveniente que si estamos dibujando, por ejemplo, pues una determinada trama, una determinada área, pues si la superficie de píxel la tenemos, por ejemplo, en primer plano, prioridad en primer plano, pues la trama nos queda debajo. Si dibujamos líneas que tengan una prioridad inferior a la superficie de píxel, me quedaría también amagada, ¿no? Oculta por debajo. O puedo tener también el inconveniente que sin querer vaya y desplace la superficie de píxel, lo cual aquí no ocurre. Yo puedo desplazar y aquí no me va a desplazar nada, pero simplemente es una imagen. Lo que nosotros estamos viendo aquí en blanco es totalmente transparente, es el fondo ya de nuestro dibujo. En cambio aquí es la superficie de píxel, es todo una imagen. Bien, vista esta pequeña diferencia, vamos a borrar la parte de la derecha. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer una vez importado este archivo raster es comprobar la escala. Por ejemplo, si nosotros aquí no tenemos, creo, no hay ninguna escala gráfica. Bueno, como no hay ninguna escala gráfica, pues tendríamos que partir de la información conocida, por ejemplo, pues no sé, pues de esta esquina del edificio, de esta esquina de aquí, pues nosotros sabemos que son tantos metros, entonces nosotros consultamos una longitud. Vemos que son 66, no, esto tenía que ser 6 metros, ha de ser 10 veces más grande. Entonces, ¿qué haremos? Bien, pues más que escalar, que también tenemos herramientas de escalar, lo que haríamos sería, por ejemplo, borrar el contenido de este archivo. Podríamos borrar directamente, borrar el contenido de archivo para que quede totalmente limpio y volver a insertar la imagen raster. La imagen raster la tenemos dentro de módulos adicionales, plano raster, volvería a convertirla, no porque la tengo convertida, simplemente lo que haríamos sería insertar de nuevo la imagen, seleccionaríamos el archivo RLC deseado y a partir de aquí diría factor de zoom 10, quiero que sea 10 veces más grande. Aceptamos y ya está. Entonces si consultásemos esta distancia, no me acuerdo cuál era alguna de estas, si consultamos, pues aquí me daría pues una distancia pues más acorde con lo que nosotros estábamos buscando. Normalmente estos valores serán valores enteros, de 10 veces más grande, 20 veces más pequeño, dependiendo de la escala que haya estado generado el plano. Bien, pues dentro de elementos de plano raster podríamos insertar más archivos raster, copiarlos, insertar o convertir una imagen raster en archivo BMP, por ejemplo, girar la imagen raster, podemos girar todo esto, punto base, este punto base, y queremos girarlo 90 grados. Tenemos girado el elemento raster. Observa que para girar el elemento raster, para deformarlo, etcétera, tenemos que utilizar, simetrizarlo, tenemos que utilizar herramientas de elemento raster. No podemos utilizar las herramientas genéricas de dibujo, porque no lo va a interpretar como un elemento de dibujo. Y a partir de aquí, pues ya podríamos ir, pues empezar a utilizar pues las herramientas ya de urbanismo. Tendríamos el plano base, que esto, insisto, puede ser útil también para planos no solo de urbanismo. Tenéis un plano de una reforma de un edificio donde tenéis simplemente la copia en papel, pues es una herramienta que podéis utilizar fácilmente, la de utilización de plano raster. Bien, ahora aquí iríamos ya al módulo de MDT, utilizaríamos la planificación urbanística y a partir de aquí pues iríamos ya a insertar pues tipo de edificación o suelos, residencial comercial, pues en esta zona. Y aquí estamos mezclando ya la información raster con la información que nosotros hemos creado nueva en Allplan. Iríamos rellenando toda esta información. Esto evidentemente va a salir también por plotter y va a salir perfectamente impreso. Lo que os comentaba de la resolución, es decir, a más resolución de la imagen, pues más perfecto quedará. Esto de todas formas no os ha de asustar porque estamos ahora con un grado de zoom muy elevado. Esto a la hora de imprimir, si estamos imprimiendo pues a 1.200 o a 1.500, pues la resolución va a quedar perfectamente visible, adecuada y correcta. Bien, pues hasta aquí el módulo de urbanismo. Bien, pues vamos a continuar ya con el foco principal de la jornada de hoy, de este curso, que es el módulo ya de modelado digital del terreno.
Vamos a crear un archivo nuevo. Luego le ponemos el nombre y nos ponemos a trabajar en archivo número 5. Bien, pues vamos a hablar ahora ya de lo que será de los módulos del modelo digital del terreno, del plano de situación y del modelo digital del terreno. Son dos módulos bastante unidos, bastante relacionados, con lo cual todo lo que vayamos a ver va a ser, iremos saltando de un módulo a otro, porque hay herramientas que están comunes a los dos módulos. Para hacer un trazado de carreteras, pues previamente me de venir al plano de situación, pero luego para incorporarlo en el modelo 3D tenemos que ir al módulo digital del terreno. Iremos trabajando con los dos módulos conjuntamente. Bien, a nivel de simplificación, las dos herramientas ya vemos que están interrelacionadas, la del modelo digital y el plano de situación, pero para hacer una simplificación muy vasta, podemos decir que el módulo de plano de situación sería un trabajo en 2D y el plano de módulo digital del terreno sería un trabajo en 3D del terreno. Aunque insisto, es una simplificación muy burda, porque hay elementos cuando nosotros vayamos a trabajar en el plano de situación que vayamos a poner puntos del terreno. Estos puntos del terreno van a tener una cota, por lo tanto vamos a tener que trabajarlos también en 3 dimensiones. Pero para simplificar, plano de situación 2D, modelo digital 3D. Bien, el modelo digital del terreno, o MDT, ¿para qué nos va a servir? Bien, pues nos sirve evidentemente para múltiples funciones, no solo para obtener un renderizado del terreno, para hacer una perspectiva, que también, sino nos va a servir pues para un cálculo de movimiento de tierras, de desmonte, de terraplenado, para hacer cálculo y dibujo de perfiles, secciones longitudinales, secciones transversales a lo largo de un vial, de un eje de una carretera, o bien pues esto pues para obtener objetos, un objeto 3D, para obtenerlo que incorporar en el módulo de renderizado, pues para ponerle pues unos arbolitos y un césped y unas texturas, pues para obtener una imagen fotorrealista de nuestro terreno. Aquí también hay ciertos tópicos. Nosotros vamos a partir, o hay varias formas de partir para trabajar con el MDT. Una sería a partir de lo que nos da el topógrafo. El topógrafo pues nos puede dar un plano en 2 dimensiones, o nos puede darnos que el topógrafo ya me lo da en 3 dimensiones, pero que el topógrafo nos lo dé en 3 dimensiones no significa que nosotros vayamos a abrir aquel archivo y vamos a hacer una animación y vayamos a encontrar pues, unas magníficas carreteras trazadas con el encaje de los sumideros y la vegetación en su punto y los edificios y el encuentro y rotondas. No va a ser eso, no. Desafortunadamente no es tan bonito. Lo que nos da el topógrafo son unos elementos de 3 dimensiones, que básicamente serán las curvas de nivel, algunos puntos de cota, pero esta representación realista en 3 dimensiones nosotros la vamos a tener que trabajar desde el plan. Pero que la base que nos va a dar sería muy importante. Bien, para ello, la situación de partida, evidentemente, puede ser esto, que nos lo dé el topógrafo en 2D en 3 dimensiones, o bien que nosotros mismos pues hemos ido al campo con el taquímetro, la situación total, hemos obtenido una nube de puntos, un archivo de puntos de ASCII, y esta nube de puntos nosotros la incorporamos en el plan. Los que trabajéis con taquímetros o estaciones totales, pues ya estaréis acostumbrados a tener un programa donde leéis esta nube de puntos, la radiáis, la insertáis en un programa gráfico y a partir de allá pues hacéis la triangulación del terreno, las curvas de nivel, etcétera. Entonces, para las personas que desean hacer la totalidad del plano topográfico. Las personas que solo deseen pues, utilizar el MDT a partir de unos datos que le da el topógrafo, pues tendremos menos trabajo a realizar. Lo veremos todo, veremos todas las posibilidades que nos da el plan, tanto de partir de unos datos ya en 2D o en 3 dimensiones, como a partir simplemente de cero, de una nube de puntos. Bien, vamos con el primer caso, que sería que el topógrafo nos da un plano en 2 dimensiones. Bien, el topógrafo nos da un plano en 2 dimensiones. Vamos a buscar, por ejemplo, base de datos topográfica, aquí, en MDT, archivos originales del topógrafo, y el topógrafo pues lo ha pasado, por ejemplo, topográfico en 2D. Es un archivo en formato AutoCAD. Pues en este archivo yo simplemente lo arrastro dentro del escritorio del plan, y aquí me aparecería ya
pues el trabajo que ha hecho el topógrafo. El topógrafo ha ido al campo, ha tomado una serie de puntos, unas anotaciones, ha obtenido pues, una serie de datos, de muros, de taludes, de líneas de aristas de ruptura, y lo ha representado con su software, con su programa, con sus herramientas, y ha obtenido un archivo que es el que nos ha facilitado a nosotros. Y en este archivo es un archivo en 2D, estos son poligonales, estos son textos, quizá si hacemos una perspectiva, hay algún elemento, por ejemplo, como esta vegetación, que el topógrafo pues lo tenía colocado como unos macros en poligonales 3D, y aquí me aparecen como una poligonal 3D, pero me quedan en planta, me quedan en la cota 0. Aquí no lo podríamos apreciar, si hacemos una vista frontal, me quedan simplemente estas líneas. Entonces a nosotros no nos sirve de absolutamente nada. Bien, pues lo que tenemos es simplemente este plano en 2 dimensiones. A partir de este plano en 2 dimensiones, nosotros podríamos ya trabajar y insertar diferentes elementos de puntos, como veremos, o a partir de las curvas de nivel que nos sirvan ya de referencia. Vamos a ver este primer caso. Nos ha pasado en 2 dimensiones y aquí pues simplemente tengo información pues, de las curvas de nivel, más o menos la cota que están, bueno, más o menos no, la cota que están, vegetaciones y poca cosa más. Lo primero que tendríamos que hacer sería comprobar de entrada que la escala que hemos pasado del plano es correcta. Por tanto, si miramos, por ejemplo, este sería cota 400.475, 400.500. Hay una cuadrícula de 25 metros. Pues bien, vamos a consultar con las herramientas de medición de longitudes si la longitud entre este punto y este punto de aquí, la separación en X en este caso son 25. Efectivamente son 25 metros. Si nos hubiesen dado que son 2,5 metros, o son 0,25, son 25.000, significa que o las unidades originales estaban en centímetros y yo estoy trabajando en metros, o estaban en milímetros y estoy trabajando en kilómetros, hay este desfase. Entonces tendríamos que incorporarlo de nuevo. Si a la hora de arrastrar el archivo, tal como hemos hecho, pues las dimensiones no son correctas, lo que os aconsejo es que en lugar de arrastrarlo, que es la forma fácil y normalmente nos funcionará correctamente, es que lo importéis, si tenéis alguna dificultad, desde la herramienta de archivo importar datos de AutoCAD, donde aquí vamos a poder definir para cada uno de estos datos, pues si el dibujo ha de ser en 2D, en 3D, si las unidades han de ser en metros, en decímetros, kilómetros, etcétera. Entonces, dependiendo la escala del plano, etcétera, dependiendo de cómo haya trabajado el topógrafo. Lo usual, si no lo sabemos, es importarlo. Por ejemplo, si nosotros estamos habituados a trabajar en metros, lo importamos en metros, consultamos, que aparece bien, perfecto, que no, que nos aparece 100 veces más grande, 100 veces más pequeño, pues esto es el que el topógrafo ha trabajado pues ya a determinada escala o ha trabajado en centímetros o en kilómetros, entonces nosotros tendremos que importarlo pues con un factor de escala. Pero es importante, insisto, antes de empezar a dibujar nada, comprobar una longitud, una escala de referencia, una escala gráfica de nuestro plano para ver que realmente la base que nosotros estamos empezando a trabajar sea la correcta. Bien, pues a partir de aquí, una vez hemos importado el plano 2D, tenemos que trabajar ya para crear el MDT. Tanto si el plano nos han pasado en 2D, como si nos lo han pasado en 3D, como si empezamos nosotros desde cero, el objeto final, en ambos casos, en los 3 casos, es obtener un MDT, un modelo digital del terreno que nos sirva pues, para trabajar, para calcular volúmenes, calcular secciones, etcétera. Pues vamos a ver este primer caso que es a partir de un plano 2D que nos han pasado. Bien, este plano 2D, nos vamos a mirar archivos y este va a ser el importado topográfico 2D curso. Bien. Este importado 2D, si nos vamos al menú de Layers, botón de la derecha, vamos a comprimirlas todas, nos vamos a Extern, que es donde están las layers de los archivos que hemos importado, pues aquí me aparecen las layers que aparecen en el proyecto. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, pues para limpiar, podríamos decir, pues vamos a desbloquear, vamos a bloquear todas las layers, todas no visibles, excepto, por ejemplo, pues las curvas de nivel y las curvas de nivel, estas de aquí. Aceptamos. Y aquí tendríamos, por ejemplo, solo las curvas de nivel como modelo base. Bien, a partir de estas curvas 2D, lo que vamos a hacer será crear, hay varias alternativas, crear una nube de puntos artificial donde nosotros vamos a poder crear este terreno. Para ello nos vamos a poner a trabajar en otro archivo, que va a ser
puntos. Vamos a poner un archivo nuevo que va a ser el archivo número 6, que vamos a denominarle puntos. Bien, una vez insertados estos puntos, lo que vamos a realizar ahora es ya ir o bien dentro del plano de situación o bien dentro del menú de terreno, del modelo digital, a la herramienta punto del terreno. Esta herramienta se encuentra en ambos sitios. Incluso en los módulos genéricos 2D también aparecerían las herramientas de punto del terreno, en el 2D+. Bien, ¿qué podemos definir aquí? Pues en el punto del terreno es un punto que nos vamos a insertar, igual que la redundancia, donde definimos primero, por ejemplo, el número de punto. Pues quiero que empiece por el punto número 1. El símbolo que nosotros vamos a insertar. Este símbolo, pues tenemos una biblioteca ya a nuestra disposición. Estamos insertando pues un punto geográfico, si es una torre, si es un árbol, si es un punto de mira, etcétera. Tenemos diferentes tipos de simbología para utilizar. Estos son puntos símbolo. Vamos a utilizar, por ejemplo, punto número 1. Podemos definir el tamaño de este símbolo. Este símbolo de tamaño va a tener dos opciones. O bien que sea constante en el plano. Por tanto, si le pongo 10, sean 10 metros. Entonces, si pinto esto a escala 1,50 o a escala 1,100 o a escala 1,200, la crucecita esta va a tener diferentes tamaños. O bien que sea constante en el plano. Y en el momento que marcamos tamaño constante en el plano, estos 10 significan 10 milímetros en el plano. Entonces aquí podemos definir el tamaño que nosotros deseamos. Si queremos 3 milímetros o 4, yo voy a dejarlo ahora un poco grande para que lo podamos apreciar bien en pantalla. Pero si deseamos que en el plano sean pues 3 milímetros, pondríamos 3. Y si queremos que tenga un giro, etcétera, la representación del símbolo. Bien, y lo importante, luego veremos también todos estos puntos guía, código estaciones, que significan, texto. El texto, si queremos una leyenda en el punto, de entrada voy a decirle que no quiero una leyenda, y seguidamente lo importante es ponerle la cota, la altura. Entonces vamos a simplificar, vamos a poner, por ejemplo, que empezamos la cota 10 metros. 10 metros me pide ya que marque punto del terreno. Bien, por los puntos de terreno, pues se puede venir aquí y decir, esto es cota 10, 10, 10. Entonces simplemente lo que hago es calcar en las curvas de nivel unos cuantos puntos que estén a cota, en este caso 10. Suponiendo una equidistancia, por ejemplo, de 1 metro, pues la pondría cota 11. Y marcaríamos unos puntos a cota 11. ¿Estos puntos dónde los tengo que marcar? Pues los tengo que marcar básicamente donde haya una inflexión de la curva, un cambio de dirección, o si son, por ejemplo, líneas muy largas, pues podemos colocar diferentes puntos. Evidentemente, a más puntos, pues más exactitud me quedará en el modelo digital del terreno. Y de esta forma iríamos repitiendo cota 12, la altura 12, iríamos colocando pues diferentes puntos a las cotas del terreno correspondientes. Cota 13. Es un trabajo, evidentemente, nada complicado, pero si tenemos muchísimas curvas de nivel, pues puede ser un trabajo arduo y pesado. Entonces marcaremos unas cuantas simplemente para que podamos ver el resultado. 13, 14, vamos a poner 15 y me salto una. Y la de 15 va a ser esta de aquí. Entonces marcaremos puntos a cota 15. Por ejemplo, hay un punto que me he saltado. Ahora vemos que lo podemos mover sin ningún tipo de dificultad. Voy a poner cota 17. Y esto en base pues al 2D que nos ha dado el topógrafo. Cota 19. Y nos quedaremos, por ejemplo, aquí en la 19, porque el procedimiento, ya estáis viendo que es un procedimiento pues muy simple. Notar que el número de punto, a medida que nosotros vamos marcando, 126, 127, 128, 129, 130, nos está dando ya los diferentes puntos ya correlativos. Bien, si como
el caso, hacemos escape, el caso este de aquí se nos ha desplazado un punto a la posición no deseada, pues simplemente con las herramientas de desplazar, quiero desplazar este punto, de este punto hasta aquí, sin más. Bien, estos puntos que nosotros hemos situado, estos sí que son puntos ya con una cota determinada, por tanto, si hacemos una vista frontal, nos veremos que tenemos ya colocados a una cota determinada del espacio. Nosotros hemos escogido como referencia, cota de referencia, por ejemplo, esta aquí sería cota 10, 20, 30, es una cota relativa, pero igual este plano resulta que estaba a cota 700, 701, 702, evidentemente lo podríamos, si deseamos situar en altura a la cota deseada, pues pondremos la cota real. Lo mismo en la posición en planta. Nosotros hemos importado este archivo del topógrafo. Normalmente el topógrafo trabajará pues, con coordenadas UTM. Significa que las coordenadas, vamos a consultarla, que veamos nosotros en este plano. Voy a consultar, por ejemplo, una coordenada cualquiera. Este que está, pues las coordenadas X están ya georreferenciadas, es decir, con coordenadas UTM a 400.000 metros del origen. Ahí es nada. Y a 4.622.000 metros de las IS, también del origen. Si estamos trabajando con entidades 2D, luego veremos esto cómo corregirlo. También es importante tener esto en presente y en cuenta. Veremos luego cómo corregirlo. Pero si estamos trabajando con entidades 2D, podemos trabajar pues, a estas coordenadas y no pasa absolutamente nada. Pero si estamos trabajando con entidades, por ejemplo, constructivas, muros, pilares, forjados, puertas, ventanas, y estamos trabajando en estas dimensiones tan abrumadoramente grandes, pues vamos a tener problemas incluso pues, de que los muros no se empalmen correctamente, o que la unión entre el pilar y el muro sea incorrecta, o que a la hora de hacer una renderizada o una animación vaya todo a saltos, o se deje calcular sombras, o las sombras sean calculadas erróneamente. Esto evidentemente es por el factor de decimales. O sea, que si estamos trabajando pues, a 4 millones de metros del origen, resulta que nosotros estamos trabajando con un pilar que tiene 30 centímetros, 0.3. 0.3 dividido por esta cantidad, a ver, cuando las calculadoras intentamos hacer cálculos, y aquí la E de error, ¿no? tiende a 0. Bien, pues cuando trabajemos con entidades constructivas, hemos de tener en cuenta estas dimensiones, tanto trasladar todo hacia el origen. Nosotros estamos trabajando las coordenadas originales, georreferenciadas, que nos ha venido dada por el archivo del topógrafo. Bien, pues tendríamos ya esta nube de puntos. Esta nube de puntos, vamos ahora al menú de archivos, doble clic. Podemos desactivar ya el elemento del archivo que nos ha dado el topógrafo. Aquí tendríamos nuestra nube de puntos. Esta nube de puntos donde nosotros podríamos pues, modificar cualquiera de ellos, haciendo un doble clic en el archivo y cambiarle la altura del mismo, como cualquier objeto constructivo o elemento de Allplan. Haciendo un doble clic con el botón izquierdo encima del objeto, nos da la ficha constructiva o propiedades, en este caso, de este objeto, pues para cambiar el tipo de símbolo, el número de punto, la altura. Si deseamos un texto, que podemos, por ejemplo, colocarle un texto y que sea pues, las coordenadas de referencia, o que sea, por ejemplo, el número de punto y la altura. Y le daríamos a aplicar y aquí me aparecería pues, ya con el número de punto o la altura. Esto lo podemos también utilizar a posteriori, decirle que nos rotule todos los puntos o solo los que nosotros deseemos. Bien, pues tenemos ya la nube de puntos, los puntos símbolos. Este es el primer paso para crear un MDT. Ya tenemos la nube de puntos que hemos obtenido calcando, copiando directamente de un dibujo 2D e insertándolas uno a uno. Como veis, pues para un proyecto pequeñito pues no hay ningún problema, pero si es un emplazamiento enorme, pues puede resultar un trabajo arduo y difícil. Para ello utilizaremos otras herramientas, otras técnicas, como veremos posteriormente. Bien, el siguiente paso sería ya definir o crear los triángulos de malla, que sería la creación del MDT. Sería la siguiente herramienta que os estoy mostrando en la parte superior izquierda. Esta herramienta sí que está solo ya en el menú de modelo digital del terreno. Bien, pues utilizaremos esta herramienta. Entonces, si queremos crear una nueva malla o queremos optimizar una existente, en este caso, como no tenemos ninguna, vamos a decir que queremos una nueva malla. Y nos dice ya que seleccionemos los puntos, en el cuadro de diálogo, seleccionar los puntos a enlazar para crear la malla. Pues seleccionamos todos estos puntos. Bien, hemos seleccionado ya todos estos puntos, tenemos ya lo que es el MDT creado. Entonces sería un modelo digital del terreno, una malla de triángulos. De hecho, si realizamos animación con el F4, y aquí vemos que tenemos una superficie pues con unas determinadas
inclinaciones, donde vemos ya la realidad del terreno que nosotros estamos incorporando. Bien, pues cerramos aquí. Para crear este MDT que hemos visto, vamos a deshacer el cambio. Bien, pues para crear este modelo digital del terreno necesitamos como mínimo 3 puntos símbolos. Si hay 2 puntos ya nos va a poder crear un terreno. Evidentemente, a más puntos, más exactitud tendremos en nuestro terreno. Siempre sin pasarse, porque nosotros aquí hemos insertado pues 130 puntos y el topógrafo igual pues ha insertado 100. Nosotros hemos ido calcando las curvas de nivel, pero el topógrafo igual ha creado una nube de puntos menor, y a partir de la creación de las curvas de nivel por interpolación de puntos, creación de mallas, etcétera, cálculo de mínimos y máximos, pues ha obtenido la triangulación, las curvas de nivel en las cuales nosotros nos hemos apoyado. Bien, pues el mínimo número de puntos para crear un MDT son 3 y el máximo número de puntos son 300.000, lo cual es un número suficientemente elevado, pero que veremos luego con las importaciones de planos 3D y a partir de allá obtener un modelo digital, a veces puede llegar a ser incluso insuficiente. Cuando tenemos terrenos muy grandes, lo que se recomienda es crear no solo un MDT, un modelo digital de terreno, sino crear varios MDTs con diferentes puntos, ¿no? Y solaparlos todos. En el caso de que existan, a la hora de crear el modelo digital, puntos duplicados, nos hemos equivocado, hemos copiado el punto 20 veces, los puntos duplicados, y evidentemente se van a considerar puntos duplicados, los puntos que coincidan en coordenada X, Y y Z, se va a considerar un único punto para el cálculo del modelo digital de terreno. Pero han de ser puntos exactos, con coordenadas exactas. Si el punto está muy cercano, no es que está a 1 milímetro, ya no es un punto duplicado, ya está a 1 milímetro. Esto veremos que es uno de los inconvenientes que tenemos cuando importamos objetos de AutoCAD, por ejemplo, con polilíneas, con un facetado muy elevado, pues igual en una curva que simplemente tiene 1 metro de radio, pues hay 200 puntos, una barbaridad enorme, ¿no? Y pues estos puntos que no coinciden exactamente en la misma posición vertical y en X, Y, pues los va a duplicar. Si son los mismos, cuando creemos el MDT no los va a considerar. Otro tema importante es que todos los puntos para crear el MDT han de estar en el mismo archivo. No puedo tener unos cuantos en el archivo 1, otros en el archivo 20, otros en el archivo 300. Me va a crear archivos, me va a crear puntos, me va a crear, perdón, el MDT de los puntos que estén en el mismo archivo. En el caso de que tengamos muchísimos puntos, es importante crear también o aumentar lo que sería el tamaño de archivo del plan. Simplemente para que nos dé un error, que quizá os haya aparecido alguna vez, que pone cantidad máxima de datos alcanzada, aumente doc size. En el caso de que os diese este error, porque tenemos un número de puntos muy elevado y estamos haciendo una triangulación muy compleja y se ha sobrepasado este tamaño máximo de archivo, podemos aumentarlo, si así fuese el caso, dentro, si me permitís, dentro del menú de al menú, entonces las herramientas de al menú, en el apartado Servicio, Herramientas de soporte técnico, y dentro de herramientas de soporte técnico tenemos una opción que es el doc size, tamaño máximo de memoria para el archivo. Y aquí en doc size, en tamaño máximo de memoria para el archivo, es donde vamos a poder cambiarle, aumentar, dependiendo de la memoria física que tengamos nosotros instaladas en nuestro ordenador. Si tenemos versiones al plan de 32 bits o 64 bits, pues podemos aumentarle este valor. Bien, vamos que está colocado en este cuadro. Bien, pues una vez definidas estas características de los números de puntos, que han de estar colocados en el mismo archivo, que podemos tener esta numeración automática, que podemos colocarles una leyenda, que si hay puntos duplicados no nos hemos de preocupar porque el plan va a detectarlos y los va a ignorar. Seguidamente, tal como hemos visto, utilizaremos la herramienta de creación optimización de triángulos de malla, en este caso nuevo modelo digital, y seleccionamos todos los puntos. Y el plan lo que hace es una interpolación directa de todos los puntos. Interpolación teniendo en cuenta todos los puntos que hay. Entonces, hay una opción, también que es la de optimización,
ya sobre un elemento creado. Entonces vamos a optimizar esta malla. En este caso no hemos modificado nada ni hemos creado aristas de ruptura, como veremos con posterioridad. La distribución de los triángulos es la misma. La optimización se basa en obtener el mínimo total de caras de triángulo, a partir de una fórmula que relaciona la altura de un triángulo con las dimensiones de la cara de los triángulos adyacentes. Esto para quien esté interesado, creo que en el menú de ayuda, si en el menú de ayuda, en el menú de, aquí creo que es, me aparece en el menú de, aquí en optimizar, evaluación, exacto, con la fórmula esta de aquí, pues la optimización de los triángulos de malla. Bien, simplemente que lo sepamos. Bien, pues tenemos ya este MDT que vemos que lo podemos animar ya con el botón de la derecha y aquí podríamos ya pues trabajar ya, calcular, colocar nuevos puntos, colocar un talud, hacer secciones, etcétera. Sería un modelo digital en tres dimensiones. O sea que la etiqueta que me coloca el plan es la de malla de triángulos. Es una malla de triángulos. Para las herramientas de desplazar, si vamos a desplazar y yo quiero desplazar todos estos objetos, desde este punto hasta este punto de aquí, vamos a ver que solo me ha desplazado el punto, pero no me ha desplazado la malla del terreno. Es decir, la malla del terreno, una vez creada, está georreferenciada, está posicionada a las coordenadas originales donde ha sido creada. Las coordenadas que vemos aquí. Bien, el siguiente paso sería repetir lo mismo, pero a partir del 3D que me ha dado el topógrafo. Bien, esto sería el paso que hemos visto a partir de un plano 2D que nos ha pasado el topógrafo. Vamos a hacer lo mismo, pero con el plano 3D que nos ha enviado el topógrafo. Nos ponemos a trabajar en otro archivo, archivo número 7, y repetimos la misma operación. Si nos vamos a cargar el archivo topográfico 3D, hacemos la misma importación, vemos exactamente lo mismo, pero con la salvedad de que si hacemos una vista en perspectiva, aquí arriba estamos viendo unas líneas, son las curvas de nivel. Si hacemos una vista en perspectiva, veremos que ahí tenemos las curvas de nivel y por aquí debajo igual tenemos lo que hemos visto anteriormente, unos arbolitos. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar qué elementos queremos utilizar para calcular el MDT, porque si se selecciona también los árboles, pues habrá una diferencia de altura enorme. Aparecerán unos puntos que estarán a cota 0. Consultar la coordenada de este punto a cota Z menos 224 y otros que están pues a la cota por aquí arriba, a cota 234. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bien, pues en planta en principio siguen estando las mismas entidades que hemos visto antes en el archivo 2D. La opción de comprobar la distancia, acordaros siempre de comprobar la escala de referencia o 2 puntos conocidos para ver que realmente es la distancia correcta y que el punto de partida no es incorrecto. En este caso son unos 25 metros. Y a partir de aquí, si queremos consultar incluso las coordenadas de este punto, pues aquí vemos que tienen las coordenadas georreferenciadas originales que nos ha dado el topógrafo. Bien, pues ya hemos visto que estas curvas están ya en 3 dimensiones. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta. En lugar de ir resiguiendo puntos como hemos visto anteriormente, lo que vamos a hacer va a ser ponernos, por ejemplo, a trabajar en una vista isométrica para seleccionar exactamente los elementos que nosotros deseamos, solo estas curvas, no los elementos que tenemos debajo. Y entonces tenemos una herramienta que consiste en convertir, lo que os estoy mostrando ahora en la parte superior izquierda, convertir elementos 3D en MDT. Estos elementos 3D puede ser cualquier objeto, líneas poligonales 3D, sólidos, cualquier objeto que esté en 3 dimensiones, me va a servir para calcular un MDT. Bien, pues seleccionamos esta herramienta y nos pide el archivo de destino del MDT. Pues vamos a ponerlo, por ejemplo, que el archivo de destino sea el número 8. Le damos a OK.
y seguidamente nos pide que queremos convertir. Con un doble clic botón derecho será todo, no me interesa, y con un área lo que hago es generar los elementos que deseo. Ya tenemos en generar malla y marcamos con un área los elementos que deseamos. Ya está convertido el terreno. Es decir, los objetos 3 dimensiones me ha servido de base para crear un modelo digital, un MDT. Vamos a verlo. Nos vamos de nuevo. Menú de archivos. El nombre del archivo que me ha resultado, que me ha colocado plan, se pone resultado cuerpo 3D convertido en MDT. Aquí podría cambiarle yo el nombre si así lo deseo. Cerramos y aquí tendríamos ya el MDT también animable, modificable, con todos los puntos, coordenadas que nosotros nos hemos, todos los puntos 3D que hemos utilizado para crear este modelo digital del terreno. Evidentemente también georreferenciado a la posición original del plano de XF, con las alturas también correctas y la posición XY también correctamente situadas. Bien, esto puede parecer que es un camino rápido pues, para crear un MDT, a partir de la información que nos ha dado el topógrafo. Vamos a abrirla en archivos, la solapamos con nuestro proyecto, pero a partir de estas curvas de nivel, estas polilíneas 3D, pues hemos creado nuestro MDT. Esto puede parecer pues, relativamente rápido. De hecho, es una de las ventajas que tiene, la inmediatez. Y a partir de simplemente utilizando esta herramienta, a partir de esta herramienta de convertir elementos 3D en MDT, tenemos ya un modelo digital donde poder trabajar. También hay inconvenientes, lo comentaba. En este caso, las curvas tienen un grado de doblado prácticamente lineal, pero en el caso que tuviésemos curvas pues, que no es tan lineal, sino que aquí tenemos pues, una pequeña poligonal 3D pues igual de 30 centímetros y que tiene 20 caras. Pues aquí me aparecerían 40 puntos o 30 puntos en un área pequeñísima. Entonces me aparecerá una nube de puntos enorme. Luego al final del curso haremos también otra importación de otro tipo de archivo y veréis allá la gran cantidad, la enorme cantidad de puntos que aparece. Aquí prácticamente los puntos serán los mismos que aparecían en el plano original, porque el archivo de XF, todos estos elementos, los puntos, los vértices, esto se ve claramente pinchando en un objeto y aquí me aparecen los manejadores, los marcadores de cada objeto y aquí me aparecen dónde están los puntos de visión. Entonces aquí veréis que tenéis 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Tenemos 5 puntos insertados en una longitud de 1 metro. Evidentemente el topógrafo en 1 metro no ha puesto 5 puntos. Y aquí, por ejemplo, están más espaciados. Entonces puede darse el caso, insisto, pues, que en una zona pequeñita como esta, pues haya 200 puntos, porque aquí, en lugar de una poligonal con un facetado menos elevado, tenga un facetado enorme. Y aquí me aparecen pues, 200 puntos, que luego sean 200 puntos topográficos, que lo único que me harán serán ensuciar el terreno. Y por esta forma, pinchando, puedo ver el elemento que va a insertar, la poligonal 3D, qué número de puntos me va a insertar. Bien, pues cada uno de estos puntos es un punto que me va a insertar en el modelo digital del terreno, cada uno de estos puntos. Bien, observar que él me ha hecho la triangulación de todo, no sabe si este punto es de una carretera o es el vértice de un árbol o es de una valla, él no sabe exactamente a qué corresponde, simplemente hace una interpolación total de estos puntos y en esta interpolación es de trabajarla yo luego, pues definiendo lo que son las aristas de ruptura. Aristas de ruptura serían una serie de triángulos que vamos a romper, por ejemplo. Las encontramos en el apartado que estoy mostrando ahora en la parte inferior. Aristas de ruptura. Aquí en aristas de ruptura, en este icono, es donde podemos definir nosotros el recálculo de los triángulos que me va a crear. Evidentemente, para trabajar con aristas de ruptura necesitaremos saber primero dónde están. Entonces, diremos con el plano base, y aquí si por ejemplo tenemos pues esto de aquí es un muro, pues observar por ejemplo cómo afecta las aristas de ruptura a los triángulos. Si me permitís, lo que vamos a hacer va a ser desactivar para no ver tanta información, y vamos al menú de Layers,
botón de la derecha, y dentro del topográfico curso 3D voy a desactivarlo todo, excepto, por ejemplo, la cabeza del talud, que sería una línea de ruptura, los muros, que sería también una línea de ruptura, este de aquí, este también, pavimento, bordillo, esto sería el pie del talud, serían líneas de ruptura. Modificable. Y así lo vemos como base. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, pues un muro que nos venga por esta zona, pues vamos a crear una arista de ruptura en esta zona para que este triángulo, evidentemente, no me triangule este punto desde esta zona hasta esta zona, o desde esta zona a esta zona, sino que él me rompa los triángulos en la arista de ruptura. Para crear las aristas de ruptura utilizamos la herramienta que tenéis en la parte inferior izquierda del módulo digital del terreno, denominada aristas de ruptura. Pinchando aquí, ¿qué me pregunta? Aquí voy a observar que hemos de ir siempre, recordatorio, leer en el cuadro de diálogo. Marque, terreno, digital, tridimensional, pues este MDT. Entonces me pide que si queremos crear una nueva arista de ruptura, modificar una existente o borrar una existente. En este caso vamos a crear una de nueva y marcaríamos la lista de ruptura, por ejemplo, pues desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este. Bien, no he cogido el punto correcto, pues vamos de nuevo. Desde este punto, aquí parece que tenemos otro punto, pues no tenemos ningún punto, por tanto iremos... O sea que para hacer los puntos, para realizar los puntos tendríamos que ir insertando puntos del terreno. Esto que luego veremos que si importamos el archivo de puntos, que también es necesario que nos lo dé el topógrafo, nos evitaremos estos problemas. Para insertar una lista de ruptura, necesariamente hemos de saltar de punto a punto símbolo. Y aunque la lista de ruptura tenga aquí, yo aquí no puedo insertar un punto de lista de ruptura, ni aquí tampoco. Aquí sí, porque es un punto del terreno. Entonces, marcando aquí, tendría, por ejemplo, esta lista de ruptura. Estos puntos que me vienen dados por el pie del talud, el pie de un muro, el eje de un bordillo, etcétera, veremos que en la nube de puntos el topógrafo sí que nos lo ha marcado claramente. Y aquí seguro que nos aparecerá un punto, aquí seguro que nos aparecerá un punto, por tanto, sean puntos que nosotros podremos capturar. Ahora bien, si nosotros hemos hecho simplemente una importación de terreno 3D convertido en MDT, no necesariamente aquí ha de haber uno de estos puntos. Bien, pues simplemente vamos a crear esta lista de ruptura, de este punto de la izquierda a este punto de la derecha, simplemente para que veáis que estos triángulos que cruzan a la lista de ruptura, en el momento que hacemos un escape, quedan divididos, quedan segmentados y recalculados en base a esta lista de ruptura. Una lista de ruptura no puede cruzar ningún rectángulo. Es más, será la base, un triángulo, será la base de un triángulo, pero no cruzará una lista de ruptura, no podrá cruzar un triángulo. Por tanto, si nosotros, vamos a crear por ejemplo toda la lista de ruptura, pues desde este punto hasta este punto de aquí, pues estos tres triángulos que estamos cruzando, aceptamos, les quedarán ya definidos como base. Bien, esto lo volveremos cuando veamos la importación de puntos a través de la libreta taquimétrica o de archivo ASCII, volvemos a repetir el tema de las aristas de ruptura. Las aristas de ruptura, como veis, quedan en color verde porque tenemos definidos una serie de parámetros dentro del menú de opciones. Dentro del menú de opciones, las herramientas de opciones que tenemos en la parte superior de Allplan. Dentro de opciones tenéis... hemos visto anteriormente el menú de catálogos para el módulo de paisajismo, donde utilizábamos esta herramienta, esta opción para definir qué catálogo vamos a utilizar. Y en el apartado inferior de opciones de terreno es donde vamos a poder definir variables del entorno de trabajo del módulo digital del terreno. Entre ellos, por ejemplo, si los puntos y líneas han de ser 3D o han de ser 2D, los arcos de transición cuando creemos pues, una carretera, un eje vial, han de ser un aplotoide o basado en parábolas, las líneas de ruptura, como veis, si han de ser en color verde, el límite exterior del terreno, por ejemplo, es en amarillo. Si estamos trabajando, por ejemplo, con color blanco, pues igual convendría en lugar de color amarillo que fuese color rojo para apreciarlo más destacadamente. Pues aquí podríamos definir estos valores. Estamos trabajando en una pantalla en fondo negro, pues en amarillo me aparecería correctamente. Los factores de redondeo para las curvas de nivel,
esto lo veremos aquí, y la configuración de coordenadas de puntos, la importación de libretas taquimétricas, que también lo veremos en esta, cómo configurarlo desde este menú. Bien, pues hemos visto cómo importamos un archivo 2D, calcamos los puntos de las curvas de nivel y obtenemos un MDT, o a partir de un archivo en 3D obtenemos también rápidamente un MDT, un modelo digital, que podemos luego modificar también mediante estas estructuras, insertar los puntos, como base para trabajar y las diferentes opciones que vamos a realizar a continuación, como cálculo de desmontes, terraplenes, taludes, etc. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, que sería ya el otro método que tenemos de introducción, que sería partir de los puntos que nos da el topógrafo. Es importante si somos nosotros mismos los que vamos a tomar los puntos, pues tendremos ya los puntos, igualmente tenemos que hacer el curvado de planos, etcétera. Pero si este trabajo nos lo hace un colaborador externo, un topógrafo, es importante que aparte del dibujo del plano que nos ha dado en 2D y sobre todo en 3D, que nos dé también los puntos, la nube de puntos, el archivo de puntos de texto, porque ahora veremos el siguiente apartado, nos van a servir muy mucho para la creación más exacta y más definida del terreno en 3 dimensiones.